Vamos con la pregunta 1. ¿Se ve? Sí se ve. Bien. Vamos con la pregunta 1. Genial. Me dice, 1. Las células de las plantas son células eucariotas que contienen en su citoplasma diversas estructuras, cada una de ellas con funciones específicas. ¿En qué organelas de estas células se sintetizan los ácidos grasos, la mayoría de los aminoácidos y las bases nitrogenadas? Bien. Y acá muchos se sorprendieron con la respuesta, que es los cloroplastos. ¿Sí? Porque quizás esto es algo que han pasado por alto, y lo puedo entender, digamos en cuanto a la función básica del cloroplasto. ¿Sí? Es decir, descartemos de última donde no sucede esto que me dice la consigna. Bien, que es, se sintetizan ácidos grasos, la mayoría de los aminoácidos y bases nitrogenadas. Es decir, en el punto A me dice, en el complejo de Golgi. ¿Qué hay en el complejo de Golgi? ¿Qué pasaba? ¿Cuál es la función? Compactación, distribución. Exacto, compactación, modificación, empaquetamiento y distribución de sustancias. Bien, no hay síntesis. ¿Sí? Y no hay síntesis de ácidos grasos. En la B me dicen los glioxisomas. ¿Qué hacían los glioxisomas? ¿Estaban en las semillas? ¿Puede ser? Claro. Es decir, los glioxisomas estaban en las células vegetales, en las semillas y, digamos, transformaban ácidos grasos en azúcares para que la planta pudiera crecer. Bien, eso se llamaba ciclo del glioxilato. Bien. Después teníamos los cloroplastos. Los cloroplastos, si bien tienen muchas funciones que nosotros conocemos, quizás, como les digo, hay esta función que ustedes han pasado por alto. Bien. En los plástidos en general se produce una gran cantidad de ATP y además son organelas los plástidos en general, ¿sí? En las plantas que sintetizan, o sea, que permiten que en las plantas sintetice sus ácidos grasos y la mayoría de los aminoácidos, como por ejemplo las purinas y las pirimidinas. ¿Sí? Entonces eso es correcto, está asociado al cloroplasto. En la D me dice en el retículo endoplasmático liso. ¿Qué se sintetiza en el retículo endoplasmático liso? Lípidos. Lípidos. Bien. Y también hacen desintoxicación celular y hacen glucogenólisis. Bien. Pero la respuesta correcta era la C. Bien, el cloroplasto. ¿Sí? Sí. Vamos con la siguiente. Dice, en la historia evolutiva, el surgimiento de la célula eucariota permitió la división de las funciones celulares entre los distintos compartimentos o estructuras que la constituyen. ¿Cuál de las siguientes características estructurales y o funcionales corresponde a uno de los componentes del sistema de endomembranas? Bien, entonces, me dice, en la A, en las células vegetales, las cisternas del Golgi no están unidas entre sí y constituyen uniones separadas en el citoplasma. Bien, esto es correcto, ¿sí? En hongos, en protistas y en algunos invertebrados, como en las células vegetales, las cisternas no están unidas entre sí y todas representan unidades separadas en el citoplasma. Bien, eso es correcto. En la B me dice, en las células animales el retículo endoplasmático liso es responsable de la síntesis de glucógeno. ¿Está bien eso? No, porque es glucogenólisis. Claro, hidroliza el glucógeno, no lo sintetiza.
¿sí? En la C me dice, en las células vegetales, las vacuolas contienen enzimas que intervienen en el proceso de fotorrespiración. ¿Por qué está mal eso? Las vacuolas, ¿qué contienen? ¿Enzimas qué? Sí, contienen enzimas, sí. Esas enzimas son hidrolíticas, es decir, funcionarían como lisosomas, pero no participan en la fotorrespiración. Sí, son enzimas hidrolíticas, no de fotorrespiración. ¿Ok? Sí. Sí. Y en la última me dicen la D, en las células animales, el complejo de Golgi puede transformar ciertas sustancias hidrófobas en hidrosolubles, facilitando su eliminación del organismo. Bien, no, porque en realidad lo que está haciendo es empaquetando sustancias. ¿Sí? O sea, no las está y transformando en sustancias hidrosolubles. ¿Sí? No está haciendo eso, sino que las empaqueta y las va a distribuir. Sí, pero no tiene que ver con transformar una sustancia hidrófoba en otra hidrosoluble. Bien. ¿Se entendió? Sí. Vamos con la siguiente. La cirrosis hepática es una enfermedad muy frecuente en los pacientes que consumen grandes cantidades de alcohol durante largos periodos de tiempo. Esta enfermedad lleva a que el hígado deje de cumplir sus funciones o lo haga cada vez con mayor dificultad. Algunos de los principales síntomas son histericia, trastornos de coagulación, edemas generalizados y sensibilidad aumentada a las drogas. En base a los síntomas de esta enfermedad, marque la opción que considere correcta. ¿Ok? Entonces, vamos con las opciones. La histericia, dice, se produce porque el hígado no puede excretar la bilirrubina indirecta proveniente de la hemocateresis de los glóbulos rojos. ¿Por qué está mal? ¿Por qué es incorrecto eso? ¿No es la vesícula la que excreta? No, es correcto, o sea, el hígado no puede, el hígado está fallando acá. Bien, es lo incorrecto. Porque me dice bilirrubina indirecta. Y no es que no la puede eliminar, directamente no la puede conjugar. ¿Sí? Sí. Ok. Vamos con la siguiente. Dice, los trastornos de la coagulación se producen porque el hígado sintetiza cantidad excesiva de coagulación. ¿Será porque ¿Por qué no está mal eso? lo ¿Cómo? no sintetiza? Bien. Sí, es correcto. ¿Sí? En la C me dice, la sensibilidad aumentada a las drogas se produce porque el hígado no puede desintoxicar a la sangre de las mismas. ¿Es correcto esto? Sí. Ha bajado Bien. su función. Claro, o sea, su mal funcionamiento lleva a esto, a que directamente no pueda limpiar. Sí.
En la D me dice, estos pacientes mejorarían su sintomatología con un trasplante hepático o la extirpación del órgano, ya que la cirrosis es una enfermedad irreversible. Pero Extirpación, el daño que genera no solamente al hígado, sino a todo lo que lo rodea, o sea, como la vena cava y eso. bueno, o sea, a ver, sí, esta enfermedad es irreversible. Eso es correcto. Bien. Pero decir extirpación es como un poco fuerte. O sea, ¿qué pasa si nos sacan el hígado? Chau, nos morimos. O sea, no Ah, podemos tener hígado. sería un poco más aceptable si tuviera la palabra trasplante. Claro, ahí dice trasplante hepático. Claro, bueno, eso sí, digamos, en el caso de que sea la sintomatología avanzada, muy grave, ahí sí, con un trasplante hepático sí mejora. Bien, pero extirpar es como una palabra muy fuerte. Bien, no. De igual modo, no siempre es necesario el trasplante, ¿sí? Bien, solo únicamente es cuando la sintomatología es grave, pero sí mejora la sintomatología del trasplante. ¿Ok? Vamos con la siguiente. 4. La mayoría de los órganos están controlados por el sistema nervioso simpático y el parasimpático del sistema nervioso autónomo. A veces, ambos tienen efectos opuestos en el mismo órgano. ¿Cuál de los siguientes efectos es producido principalmente por la activación de la división simpática del sistema nervioso autónomo? Bien, a ver, en la A me dice, está, aumento de la secreción de las glándulas digestivas. ¿Sí o no? No. No, al contrario, se reseca Es la... aumento de la secreción de las glándulas digestivas, no, es parasimpático eso. Ah. Sí. Bien, ojo. En la B me dice contracción de los bronquios. Tampoco, al contrario, Tampoco. se dilata. Claro, o sea, puede ser parasimpático. Pueden ser múltiples cosas, pero también puede ser parasimpático. ¿Sí? La C sí es correcta, que dice contracción de los vasos sanguíneos de la piel. ¿Para qué me preparaba el simpático? Para una respuesta. Claro, ¿Qué Para una huida, por ejemplo. claro. O sea, todo mi cuerpo está en estado de alerta. Bien. Entonces en la D, cuando me dice dilatación de los vasos sanguíneos que aportan sangre a los riñones, en realidad es contracción. Porque yo lo que voy a buscar es intentar de alguna forma retener mi orina. ¿Sí? Bien. No le voy a aportar una sangre, sino que va a ser contracción. ¿Quedó claro? Sí. Ok. Vamos con la siguiente. Dice, los órganos de los sentidos son considerados esteroreceptores, ya que procesan señales que provienen del medio externo. Con respecto a las células pilosas ubicadas en el órgano de Corti, señale la opción correcta. Entonces, vamos a ver las opciones. Dice, en la opción A, primero que nada, órgano de Corti, oído interno. ¿Sí? Nos ubicamos en el plano. Sí. Dice, A, presentan estereocilios en contacto con la membrana tectorial. Bien, eso es correcto. ¿Sí? Este órgano que tiene miles de células pilosas, ¿sí?
los estereocilios que están presentes en él están en contacto con una membrana que es rígida, ¿sí? Que es la membrana tectorial. Y eso forma como una especie de techo sobre este órgano, en el órgano de Corti. ¿Sí? En la B me dice, transmiten ondas sonoras a la ventana redonda con la finalidad de amplificarlas. ¿Por qué está mal? ¿Ventana redonda? La ventana es oval. Bien. ¿Sí? Es decir, cuando yo voy a percibir un sonido, o sea, llega la onda. Cuando el líquido que está en la cóclea recibe las vibraciones de la ventana oval, ¿sí? Lo que hace es sacudir a la membrana basilar, ¿sí? Y hace que se flexionen los estereocilios. ¿Bien? Pero la ventana, perdón, es oval, no redonda, ¿sí? En la C me dice que pueden traducir los impulsos nerviosos que reciben en estímulos mecánicos para ser transmitidos a la ventana oval. ¿Por qué? Claro, o sea, el estímulo mecánico, ¿y qué hace? Despolariza las células pilosas, aumenta su liberación de neurotransmisores, entonces llega al umbral, suelta el potencial de acción, ¿bien? Y forman, digamos, hacen sinapsis con el nervio auditivo, que lo que hace es transportar las sensaciones hacia nuestro cerebro. ¿Bien? Sí. Entonces no es esto que me está diciendo ahí, ¿sí? Sino que es un estímulo mecánico, ¿sí? Que se traduce en un impulso. Y en la D me dice, permiten igualar la presión de aire dentro del oído medio con la presión atmosférica. Si yo estoy hablando del órgano de Corti y dije oído interno, esto que me está diciendo acá sucede en el oído medio, no en el oído interno. El oído medio está conectado con la faringe superior a través de la trompa auditiva, ¿sí? O la trompa de Eustaquio. Lo que facilita justamente que podamos igualar la presión de aire en el oído con la presión, o sea, en el oído medio con la presión atmosférica. ¿Bien? Pero lo que está mal es que me dice, o sea, me está haciendo mención a algo que sucede en el oído medio cuando la consigna me está preguntando por el órgano de Corti, que es oído interno. ¿Ok? Sí. Vamos con la siguiente. ¿Cuál de las siguientes hormonas es una proteína liberada por la hipófisis que tiene como uno de sus efectos promover de forma directa la degradación de los ácidos grasos? ¿Qué se les viene a la mente? Somatotrofina. ¿Cómo? Chamo. La somatotrofina. La somatotrofina. Bien, acá tenemos las opciones. Entonces, analicemos un poquito esto. Bien. Primero que nada, nuestra pregunta es promover de forma directa degradación de ácidos grasos. Es decir, un proceso que nosotros conocemos como lipólisis. Bien, siempre y cuando sea necesario.
Bien, no es que la célula va a andar haciendo lipólisis porque sí. Bien, ¿cuál es el principal motivo por el cual una célula haría estos procesos? Para poder regular la glucemia, ¿sí? Porque el mecanismo de la glucemia, o sea, el control, la regulación de la glucemia, es tan importante para el organismo, ¿sí? Que está controlada como por 100.000 aristas diferentes, ¿bien? Entonces, un montón de otros de procesos celulares están vinculados quizás de forma directa o indirecta con esto, ¿bien? Entonces, en la opción A nos dice leptina. ¿Qué hacía la leptina? ¿Se acuerdan? La leptina controlaba la saciedad, ¿sí? Nada que ver con la degradación de los ácidos grasos, ¿sí? En la B me dice tirotrofina. Bien. ¿Qué hacía la tirotrofina? ¿Cuál era la función de la tirotrofina? Estimular la secreción de la tiroides. Claro, estimular la secreción de T3 y T4. Esa es su acción directa. Esa es la acción directa de la tirotrofina. ¿Y la T3 y la T4 qué hacen? La T3 y la T4, ¿qué hacían? Estimulan, La ¿sí? Es tasa decir, metabólica puede ser. claro, la tasa metabólica. Bien. Entonces, ¿qué? Si estimulo la tasa metabólica, bajo el contenido de glucemia. Si bajo la cantidad de glucemia, otros receptores de otros órganos, ¿sí? Van a leer esto y van a llevar a la proteólisis o a la lipólisis, pero no de forma directa, es indirecto, es decir, que o sea, no por forma directa de la tirotrofina, ¿bien? Sino que es indirectamente. Bien, quizás cabe entonces en esta descripción, pero no de forma directa. ¿Quedó? Sí. Bien, entonces la somatotrofina, ¿sí? Que es la opción C, como dijo la Cami. Bien. Hormona de crecimiento que estimula, como dije, el crecimiento óseo. Bien. Pero a su vez, además de esto, es una hormona hiperglucemiante. ¿Sí? Es decir, que actúa inhibiendo el proceso de captación en las células y lo que hace es llevar el proceso de transformación o de degradación de una proteína o un lípido hacia la glucosa para poder dejarla disponible. ¿Bien? Entonces eso es de acción directa. ¿Se entendió? Sí. Sí. Ok. En la D nos dice corticotrofina. ¿Qué hacía la adrenocorticotrofina? Estimula las glándulas suprarrenales. Es decir, estimula la liberación ¿de quién? A todos los De cortisol.
chiste malo, chiste malo. ¿Sí? ¿Se perdieron o ya están desvariando como yo? Más o menos, afuera hay una pelea de perros que me tiene bastante entretenida. Ah, No por eso solté yo... mi perro. Ah, bien, bien. Por eso yo tengo la cortina cerrada, porque yo también puedo ver todo para afuera y eso me distrae mucho. Cuando estoy hablando pierdo el hilo de la conversación. Bien, entonces, adrenocorticotrofina, ¿sí? La adrenocorticotrofina lo que hace es estimular la secreción, digamos, la liberación de cortisol, que además es hiperglucemiante, ¿bien? Es decir, lleva a cabo la gluconeogénesis, ¿sí? ¿Qué era la gluconeogénesis? Formación de glucosa. Formación de glucosa, no degradación de compuestos, ¿sí? Entonces no responde a degradación de nada, sino lo que hace es formar algo, no degradarlo. ¿Me captaron? Sí. Sí. Bien. ¿Alguna pregunta? Por ahora no. Por ahora no. Ok. Veo que sigue la pelea de perros, porque cada vez que activo el micrófono escucho a los perros ladrando. Es muy triste. Pasa que es chico y a cada perro que pasa o a cada persona que pasa le empieza a ladrar, pero le ladra que mamadera. No para. No para. Es más o menos hasta ahora donde empieza la gente a salir de la casa, empieza a salir. No, de una. Sí, como que no. Terrible. Es la hora de la circulación. Claro, no, va a seguir ladrando. Vamos con la 7 entonces. La PEP-carboxilasa y la rubisco son dos enzimas que catalizan una reacción en la que uno de los sustratos es el dióxido de carbono. Sin embargo, la primera funciona a bajas concentraciones de dióxido de carbono y con mayor velocidad que la rubisco. Por lo tanto, implica esto que la PEP-carboxilasa tiene una mayor afinidad por el dióxido de carbono. No tiene que ver esto, ¿sí?, con especificidad, ¿sí?, sino que tiene que ver con afinidad. Bien, la afinidad de unirse o no tiene que ver con la eficiencia. Bien, y si bien es una vía cara, la PEP-carboxilasa sí tiene mayor afinidad por el dióxido de carbono. Por más que haya poquita concentración de dióxido de carbono, cuando la PEP-carboxilasa se agarra con el dióxido de carbono, se queda con él. ¿Sí? Entonces, sí o sí, la respuesta correcta es la A. Bien, no tiene que ver con especificidad, tiene que ver con, como dije, afinidad. ¿Sí? Tiene que ver con eficiencia de esa unión. ¿Ok? Sí. Bien. Vamos entonces con la siguiente. 8. ¿Ok? 8. Aguárdame un segundito, esperen que se me está trabando todo. Un segundo. Ahí está. Se me había trabado. No podía
cambiar de página, de coso, página. Bien. 8. Una célula sintetiza dos proteínas, A y B. Con respecto a los tres tipos de ARN vinculados a la síntesis de esas dos proteínas, tenemos que marcar lo correcto. ¿Bien? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué la respuesta correcta es la C? Razonemos al revés, en vez de razonar las otras. ¿Por qué la respuesta correcta es la C? ¿Qué hace que la respuesta A sea incorrecta? ¿Por qué el ARN ribosomal va a ser siempre igual? Y sí, el de transferencia y el mensajero van a ser diferentes. Porque el de transferencia y el mensajero codifican una proteína distinta, o sea, son distintas proteínas, pero el ribosomal va a acoplar, va a ser el acoplamiento para para las dos enzimas. Está peleando mi perro. Claro, no, venías bien. Está bien, sí es correcto eso, lo que me estás diciendo. ¿Ok? O sea, el ribosoma codifica de una manera, entonces el ARN ribosomal va a ser siempre igual. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Sí. Ok. Vamos con el problemita de genética. Bien, 9. En la mosca de la fruta, el alelo que determina las alas vestigiales es recesivo respecto al alelo que determina las alas normales o largas. Bien, y nos dice carácter normal. Primer dato. Después nos dice, en el mismo insecto, el color blanco de los ojos es producido por un alelo recesivo respecto del color de ojos rojos, que es dominante. Bien, otro dato. Hasta acá pareciera que fuera todo normal, pero después nos dice, si una hembra doble homocigótica de ojos blancos y alas largas se cruza con un macho de ojos rojos y alas largas descendiente de otro alas cortas, ¿cómo será la descendencia? Bien, pero nos aclara, ten en cuenta que el gen que determina el tipo de alas es de herencia independiente del sexo, pero el que determina el color de ojos es de herencia ligada al cromosoma X. ¿Sí? Entonces acá cambia el panorama. Bien, planteemos un poco de este problema. ¿Sí? En el gen 1 habíamos dicho el largo de las alas, que era independiente del sexo, en el cual si es homocigota o heterocigota, las alas son largas, es decir, o alas normales, y si es homocigota recesivo, las alas son vestigiales. En el caso del gen 2 hablamos del color de ojos, entonces y nos dice en el problema que está ligado al sexo. Entonces por eso hacemos esta explicación, ¿sí? Por eso abrimos, digamos, esa distribución de esta manera, poniendo los cromosomas, ¿sí? Es decir, nos dice, aparte, ¿sí? Que el color blanco de los ojos es producido por un alelo recesivo respecto del color rojo, que es dominante. ¿Esto qué implica? Que en el caso de las hembras, o sea, no va a ser como la patología que va a haber una sana, una portadora y una enferma, sino que digamos, si es dominante, la hembra tiene ojos rojos. Si es heterocigota, tiene ojos rojos. Y únicamente si es recesivo, va a tener ojos blancos. Bien, es decir, si hay rojo, es color rojo. Bien, para el caso del macho, ¿sí? O es rojo o es blanco. Es decir, si el rojo está presente, el macho tiene ojos rojos. Y si no está presente el rojo o es recesivo, el macho tiene ojos blancos. ¿Sí?
Sí. Hasta acá vienen bien, ¿no es cierto? Sí. Ok. Sí. Aguarden un segundo que tengo que prender la luz. Un segundo. Perdón, es que yo vivo en el campo. Si no prendo la luz de afuera es como que me atacan los ladrones. Entonces tengo que tener la luz prendida. Bien. Entonces, con esto, vamos nosotros ahora sí a hacer nuestra cruza. Bien. Pero acá nos dice, hembra doble homocigota de ojos blancos y alas largas. Bien, doble homocigota. Entonces, hembra de ojos blancos, que sería esta parte, con alas largas. Y nos dice el problema específicamente que es doble homocigota. Se cruza con un macho que es de ojos rojos y alas largas. Es decir, con el gen de los, o sea, con el tema de los ojos rojos no hay problema, porque nosotros sabemos que si es de ojo rojo es de esta manera, sí, y no habría problema, es de esa forma, o sea, no nos podemos confundir. Pero si nos dice que tiene alas largas, bien, acorde a lo que nosotros hemos planteado, puede ser o homocigota dominante u heterocigota, bien, salvo que el problema nos aclara que dice que es descendiente de otro con alas cortas. Es decir, sí o sí, ese macho es heterocigota para el gen de las alas, ¿bien? Porque ese padre que dice acá, descendiente de otro de alas cortas, ese padre le aportó un gen recesivo. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Se entendió bien la distribución? Ok, entonces ahora simplemente sacamos las gametas realizando la distribución, pingui pingui, y acá pingui pingui. Entonces nos quedarían estas. Bien, para la hembra son todas iguales y para el macho son diferentes. Son todas diferentes. Bien, entonces acá, fíjense, arriba están puestas las del macho y abajo estarían las de las hembras, que son todas iguales, como dije recién. Bien, acá porque hay un extracto, digamos, de cuadro de tablero de panel. Bien, porque todo el tablero es igual. O sea, esta primera fila que nosotros hemos podido calcular, por así decirlo de alguna manera, todo el cuadro es igual. ¿Sí? Entonces, está puesto ahí. ¿Ok? O sea, está resumido en estas 4, pero sepan que es todo igual, que hay 16, se obtuvieron 16 cruzas. ¿Sí? O sea, se hicieron 16. Bien. Entonces, fíjense que acá nosotros podemos ver 50 y 50, porque nosotros siempre vamos a tener, cuando nosotros estamos hablando de algo que tiene que ver con el sexo, siempre hay 50 y 50, machos, hembras. ¿Ok? Salvo que acá, bien, nosotros vamos a tener hembras de ojos rojos y que tienen alas largas, y acá vamos a tener machos de ojos blancos, ¿sí? Recesivos, y además de alas largas. Bien, es decir, 8 del 16 de las hembras tienen ojos rojos y alas largas, es decir, el 50%, esa fracción se puede simplificar, eso es un medio, ¿ok? Y el 50%, o sea, 8 de 16 machos de ojos blancos y alas largas. Entonces la respuesta correcta era la B. ¿Sí? Vuelvo para atrás por las dudas que quieran mirar esto. Sí. ¿Se entendió? Sí. Ok. ¿Lo Sí. pudieron hacer este problema en el examen? No, yo no alcancé. Bien, era un problema un poco extenso. No era como los otros que quizás eran un toque más simple, los que hemos estado viendo hasta ahora, pero este era como un poco más extenso, por el tema de que tenían que sacar algunas conclusiones y pensar un poco más sobre las
las gametas, lo del ligado al sexo, sí, era como un poquito más larguito. Bien. Bien. Entonces la opción, como les decía, era la B. ¿Sí? Bien. Una más y no juguemos más. En la pregunta 10 nos dice: las poblaciones son grupos conformados por individuos de la misma especie que comparten el mismo lugar y tiempo. Respecto a las propiedades poblacionales, marque lo correcto. ¿Sí? A. La tasa de crecimiento de una población es el cambio del número de individuos en una unidad de tiempo dada igual a la suma de la tasa de reproducción per cápita más el número de individuos ya presentes. ¿Por qué está mal eso? Ay, perdón, no les puse las opciones. Ay. Y porque tenés que tener en cuenta la mortalidad también. Sí, pero hay algo más básico. Si me dice tasa de reproducción per cápita, ¿qué quiere decir eso? ¿Es una suma? No es una suma, es una multiplicación. ¿Sí? Ah, sí, sí. ¿Bien? No es suma, no dejen que esto que está acá los engañe. ¿Sí? Es una multiplicación, era básico. ¿Sí? Después, en la B, me dice, ay, perdón, ay, cambié la diapositiva. En la B me dice, un momento, que se me fue la pregunta, acá. En ausencia de inmigración neta o emigración neta, el incremento es igual a la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad. Bien, eso es correcto. ¿Sí? En la C me dice, el modelo más simple de crecimiento de una población es el crecimiento logístico, y no, ese es el más complejo, digamos, por así decirlo. El más simple es el exponencial, no el logístico. Bien, y en la D me dice, los microorganismos cultivados en laboratorio jamás se aproximan a la curva de crecimiento exponencial, y es todo lo contrario, ¿sí? Porque en realidad se supone que yo en el laboratorio estoy dándole a ese microorganismo cultivado absolutamente todo lo que le pueda hacer falta, ¿sí? Entonces no hay competencia, esos organismos directamente van a estar chochos y contentos, ¿sí? Pero no, o sea, van a estar lo más cerca del crecimiento exponencial, si es que no llegan al crecimiento exponencial en sí. Bien, pero decir que jamás se aproximan es totalmente incorrecto. ¿Ok? Tiene todas las condiciones en el laboratorio óptimas para lograr su crecimiento. Es como el ejercicio del virus y de la colchicina. Que Claro. en el primer gráfico se ve cómo va creciendo el organismo. Acá vemos crecimiento logístico y crecimiento. Pensé que tenían un grafiquito, pero no tienen. Pero sí, digamos, es eso. O sea, si yo en esas condiciones de laboratorio, esas células en mitosis, las mantengo, las cuido, les doy todo lo que necesitan, esas células que van a hacer y van a seguir haciendo mitosis. Bien, en este caso, estos microorganismos cultivados, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Y van a crecer, se van a reproducir y van a formar colonias, ¿bien? Y van a hacer una vida feliz. Lo cual es bueno. Claro, alguien tuvo un final feliz, ¿bien? Hasta que Bueno. introduzcan los antibióticos. No. Sí. Bueno, chicas, hasta aquí hemos llegado por hoy, considerando que son las 23:59.